Días. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Quiero decir en primer lugar que las intervenciones que hicieron en el foro fueron respondidas una por una, de modo tal que las personas que participaron pueden ver la retroalimentación que yo escribí en cada uno de sus posteos. Bien, si para algo sirvió este foro, fue para subrayar la importancia que tiene para nosotros y para la interpretación jurídica ciertas concepciones acerca del lenguaje. Es decir, cierta idea acerca de cuál es la función, desde el punto de vista del reflejo de la realidad, que cumplen las palabras. Más aún, lo que hemos podido examinar por lo pronto, ¿no? Por lo que llevamos visto, es que, claro, podemos adoptar frente a las palabras una de dos posiciones, en realidad de tres. Una posición sería la que ha sido llamada la esencialista, es decir, aquella que sostiene que para cada cosa hay una sola palabra y luego ella ya no tiene más, no hay más espacio para otra. En cambio que para la postura convencionalista, bueno, pues una palabra significaría una tal cosa dependiendo del uso que diéramos a esa palabra, uso que podría variar completamente y pasar a significar una cosa distinta. Bien, dicho así, o expresado de esta manera, todo permanece todavía en el plano de la teorización acerca del lenguaje. Sin embargo, nuestro curso es de interpretación jurídica y sería conveniente que pudiésemos dar a nuestro curso una orientación todavía un poquito más práctica. Entonces, me propongo examinar a la luz de lo que ya hemos dicho, a la luz de lo que ya se ha estudiado, a la luz de lo que ustedes han leído, hacer un pequeño ejercicio. Un pequeño ejercicio que nos sirva para traer a colación esa misma reflexión que hemos visto en el texto de Carlos Santiago Nino y anteriormente en la clase, y traer esa misma reflexión a colación ahora a propósito de una específica norma jurídica. En realidad voy a ver dos normas jurídicas. Bien, entonces voy a trasladar la pantalla, voy a elegir otra pantalla que no aparece aquí. Un segundo. Voy a trasladarme. Bien. Quiero que vean esta norma jurídica. Me refiero a esta, al artículo 41 de la Constitución Política de nuestro país. Lo leo rápidamente. Dice que el estado de catástrofe, en caso de calamidad pública, lo decretará el presidente de la República, determinando la zona afectada por la misma. Los incisos segundo y tercero de este precepto constitucional no son por ahora necesarios para el ejercicio que quiero llevar adelante. Ustedes pueden ver que la norma constitucional, y la traigo a colación porque precisamente la vida de hoy, la vida que estamos desarrollando en estos días, está regida en parte por este precepto, establece la siguiente conexión. Dado un caso de calamidad
pública, se atribuye al presidente de la República la facultad para decretar el llamado estado de catástrofe. Esa es la conexión que hay que hacer. Por lo tanto, el estado de catástrofe, cuyos efectos están aquí señalados en lo que acabo de sombrear, el estado de catástrofe está conectado a la existencia de una calamidad pública. Esa es entonces la conexión que faculta al presidente para llevar adelante todos los efectos a los que se refiere este artículo. Veamos. La pregunta es tan sencilla como la siguiente. ¿Qué significa calamidad pública? ¿Qué significa calamidad pública? Entonces, yo les voy a hacer a ustedes una pregunta, o sea, esta pregunta se las voy a formular bajo el siguiente, ¿cómo hago para que lo vean? Aquí. Bajo la siguiente premisa, bajo las siguientes opciones. Yo les voy a preguntar a ustedes esto. Les pregunto ¿qué significa calamidad pública desde el punto de vista del artículo 41 de la Constitución? Y les ofrezco tres posibilidades. O bien significa un terremoto, o bien significa una guerra civil, o bien significa una epidemia. Les propongo que vayan ahora a esta dirección, a menti.com, vayan con sus teléfonos a menti.com, usando el código 252183 y elijan una de las opciones que acabo de dar. Por lo tanto, a partir de ahora comenzamos a hacer este ejercicio, el ejercicio que acabo de proponer. Quedo a la espera de sus respuestas. Bien, parece que las preferencias son más o menos claras. Hasta el momento, calamidad pública, ustedes la entienden como, la mayoría, 16 votos, la entienden como una epidemia, 16 la entienden como un terremoto, y 1 la entiende como una guerra civil. Veamos, aquí hay dos posibilidades. O bien calamidad pública significa todas estas cosas, o bien significa algunas de ellas, o bien significa solo una de ellas. Esto tiene que ver con lo siguiente. Si es posible que calamidad pública signifique más de una cosa, entonces la expresión calamidad pública es polisémica, ya que atiende a varios posibles significados. Veamos, por ejemplo, lo que pasa antes de entrar en el análisis. Veamos lo que pasa con la Real Academia. El diccionario de la Real Academia. Yo no digo que aquí hay que
haya que siempre recurrir a este diccionario, pero en el derecho, en la práctica del derecho, es muy habitual referirse siempre al significado que proporciona el diccionario de la Real Academia. ¿Y qué dice el diccionario de la Real Academia? Dice que una calamidad pública es una desgracia o un infortunio que alcanza a muchas personas. Con lo cual, creo que seguimos donde mismo. Si una desgracia o un infortunio alcanza a muchas personas, entonces una calamidad pública es un terremoto, es una guerra civil y es una epidemia, las tres cosas a la vez. A la segunda no me refiero porque no estamos hablando de una persona. Bien, por consiguiente, calamidad pública significaría, de acuerdo con la Real Academia, un infortunio. Les propongo, les propongo volver, por lo pronto, al texto de la Constitución para ver si podemos excluir al menos uno de los términos que estaban aquí en competencia. Vamos a ver. Vamos a ver. Dice lo siguiente. El artículo 41 dice lo siguiente. Ya lo hemos visto, pero quiero llevarlos al artículo 40. Creo que varios lo han tenido en cuenta. El artículo 40 de la Constitución hace referencia al estado de asamblea y al estado de sitio. Fíjense lo que dice el artículo 40. Dice, el estado de asamblea, en caso de guerra exterior, y el estado de sitio, en caso de guerra interna o grave conmoción interior, lo declarará el presidente de la República, etcétera, etcétera. Por lo mismo, podríamos argumentar, volviendo ahora a el gráfico que se hizo a partir de la respuesta que ustedes dieron, podríamos indicar que de los tres significados en juego, por lo menos el de guerra civil ha de descartarse porque la guerra civil está expresamente contemplada en el artículo 40 con el nombre de guerra interior y no es considerada una calamidad pública porque ella en sí misma es fundamento para la declaración de un estado de sitio, de modo tal que la tenemos que excluir. Yo no podría, o no se podría, dictar un estado de asamblea y un estado de catástrofe, perdón, un estado de sitio y un estado de catástrofe, por la misma causa. Como ella tiene una cierta gravedad, justifica el estado de sitio, pero ella no es el estado de catástrofe. Es decir, el estado de catástrofe o la calamidad pública que justifica el estado de catástrofe es cualquier conmoción que ya es distinta a una guerra civil o guerra interior, como se le llama en la Constitución. Pues bien, tenemos entonces los dos otros significados en juego. Pero fíjense cómo funcionan las cosas. Si la calamidad pública, si la epidemia puede ser una calamidad pública en este sentido, ¿cómo es que se justifica que lo es? Es decir, ¿cómo pruebo yo discursivamente que una epidemia encaja con el contenido de una calamidad pública? Eso ya entra en el terreno de la argumentación y es importante que lo veamos. ¿Por qué? Porque si calamidad pública es un concepto lo suficientemente amplio como para abarcar más de una hipótesis, el hecho de que queramos tomar una de ellas como justificante del estado de catástrofe, de la declaración de estado de catástrofe, hace necesario que yo pruebe que esa circunstancia es precisamente una calamidad pública, una de las varias calamidades públicas que podrían existir. Luego, ¿cómo se puede hacer esto? Bueno, insisto que esto es un problema de argumentación y vamos a ver el caso en concreto. Vamos a ver cómo se argumentó
el estado de catástrofe. Aquí ustedes están viendo el decreto emanado del Ministerio del Interior del 18 de marzo que declara el estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública. Y fíjense en esto. En los considerandos que son varios, se establecen una serie de hechos, o sea, se dan datos que van configurando el hecho de probar, o sea, van configurando o van dando prueba o evidenciando que se trata de una calamidad pública. Por ejemplo, el primer dato, que no tiene que ver con nuestro país, dice que en diciembre del 2019 se produce un brote mundial del virus que ya sabemos cómo se llama, el COVID-19. Bien. Segundo dato, también externo a nosotros, el director general de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, declara que el brote constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Fíjense, ya es un segundo punto, un segundo paso. Fíjense lo que viene a continuación. En febrero, el Ministerio de Salud decreta alerta sanitaria por un periodo determinado. Y también en febrero y en marzo, hay dos declaraciones importantes de la OMS. Primero, en primer término, se eleva el riesgo internacional de propagación. Esto ocurre el 28 de febrero. Y el 11 de marzo, y esto es decisivo, y el 11 de marzo se concluye que es una pandemia. ¿Qué es una pandemia? Una epidemia que deja de ser localizada y pasa a ser pan, es decir, extendida ampliamente. Luego, otro dato, 164 países han presentado casos de COVID. Y luego, hasta la fecha, es decir, en Chile, hasta el 18 de marzo, había una infección que correspondía a 238 personas. Es decir, y luego viene una serie de consideraciones relativas al aumento, a los efectos que esto va a tener, en fin. Para decir en el considerando 9 que esta situación constituye una calamidad pública, en los términos ya de la Constitución, por lo que se permite la dictación del estado de excepción constitucional. Bien. ¿Cómo se construye en este decreto? ¿Cómo se construye la relación entre calamidad pública y coronavirus? Se construye a partir de una serie de datos que van revelando, en definitiva, dos cosas. Una, la existencia de una enfermedad, y dos, el potencial contagio masivo que representa esa enfermedad. Para demostrar que no se trata de una percepción subjetiva del presidente de la República que tiene que dictar este decreto, para demostrar que no se trata de eso, se invocan datos exteriores, o sea, informaciones, declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, etc. Es decir, en el fondo, si uno piensa, ¿acaso cuando se redacta el artículo 41, se está pensando en una pandemia como el COVID? Evidentemente no. Se puede estar pensando en muchas cosas y no lo sabemos, o por lo pronto no lo tenemos a la vista. Lo importante es que cuando surge una pandemia, es decir, cuando surge un virus, cuando aparece un virus que presenta ciertas características en cuanto a su propagación, al contagio y a los efectos que produce, cuando aparece eso, entonces se da la posibilidad para insertar en la idea o en la noción de calamidad pública
la existencia, la propagación y el contagio en nuestro país de este virus. Y entonces, el concepto de calamidad pública acoge al contagio por coronavirus tal como lo estamos experimentando en nuestro país. Es muy importante que en el considerando séptimo se haga mención a la cantidad de contagios que existía en ese minuto, por dos razones. En primer lugar, porque probablemente 1, 10 o quizás 50 contagios no lograban insertar el supuesto de hecho en la idea de calamidad pública, probablemente. Y en segundo lugar, porque a pesar de que no se dice con claridad, lo que se tiene en mente, más allá del número efectivo de contagios, es la progresión de los contagios, que no es lineal, sino que es exponencial. Entonces, de ese modo, desde un punto de vista constitucional, se le da un significado a la expresión calamidad pública. Luego, los invito a volver a la materia que estamos, o a los conceptos que estamos examinando. Se dice aquí, se dice por ustedes, una calamidad pública es un terremoto y es una epidemia. Y las respuestas son, sí, ambos. ¿Pero en qué medida? En la medida en que las características del supuesto de hecho, o respecto a las características del supuesto de hecho, podemos argumentar que se inscriben en un determinado espacio semántico de la idea de calamidad pública. Ahora, no quiero decir con esto que cualquier cosa puede ser calamidad pública. Quiero decir que calamidad pública por calamidad pública podrá entenderse cualquier supuesto de hecho cuyas características afecten a un cierto número de personas, actual o potencialmente, lo que podría ocurrir también con el terremoto, con una epidemia o quizás con otro tipo de problemas que no sabemos. Por ejemplo, una tormenta solar podría ser causante de una calamidad pública. Y no está aquí entre entre esas posibilidades. Por lo tanto, yo con este ejemplo le doy un punto a la idea del convencionalismo, a la tesis del convencionalismo. La noción de calamidad pública no estaría vinculada a uno o determinados hechos. La noción de calamidad pública podría ser una noción que nosotros vamos construyendo en la medida en que, conforme a las reglas que nos damos para usar el lenguaje, insertamos dentro de ella un determinado supuesto de hecho. Desde luego, el supuesto de hecho que acabamos de ver, siempre aparece argumentado en un determinado sentido. Debo decir, sí, que tratándose del caso del terremoto, en realidad lo que siempre se ha empleado es no es el estado de catástrofe, sino sí, el estado de catástrofe, y en otros casos el estado de emergencia. Pero sí, el estado de catástrofe también a propósito de los terremotos. Bien, doy la palabra a quien la quiera tomar. Por favor, siéntanse en libertad de hablar. Pero sí, si pueden, hagan clic en participantes y ahí van a tener la posibilidad de levantar la mano. Bastián, adelante. Hola, profe. Hola. Y después Raúl. No es como una pregunta, es como, o sea, comentario de por qué por lo menos yo puse terremoto, más que epidemia. Y siento que, o sea, lo puse en sí porque yo sentía que hasta ahora, bueno, Chile es un país de pura desgracia, eso ya es honesto, es cierto. Entonces, por lo menos yo consideraba
que el terremoto, como es algo recurrente, como se ha dado tantas veces en la historia de Chile, este artículo está en sí encuadrado dentro de esa realidad. Entonces, por eso yo lo interpreté de esa forma. O sea, calamidad Pero es pública correcto, Bastián, es correcto su razonamiento. para mí siempre se condecía con todas las catástrofes, y no solo el terremoto. También, Claro. son como más catástrofes naturales, más que la pandemia también es natural, pero igual es como un poquito más forzada que no sé, un terremoto, una aluvión o algo así. No, pero si yo no recuerdo mal, Bastián, en el último terremoto que tuvimos, y en un par más, se decretó el estado de catástrofe. Lo que pasa es que no se hizo en todo el territorio nacional como se hizo ahora, sino que se decretó para determinados territorios. O Para sea, claro, determinadas sí, porque zonas. de repente como no es a nivel general como fue el 27F, sino que solo afecta a una sola parte, no tiene sentido aplicarlo a todo el territorio. No, No claro. necesitamos aplicarlo en cierto sentido. Pero también va conectado con las facultades que va a entregar al presidente de la República, el estado que va a dictar. Por eso de repente también pone el estado de emergencia y no el de catástrofe, ¿Cómo? Perdón. que también va de mano con las facultades que le entrega la Constitución con respecto al estado que está dictando. O sea, podríamos discutir si el estado de emergencia le da, cuáles son las facultades que mejor se aplican a este caso. Yo entiendo que el estado de emergencia, eh, precisamente porque se extiende por menos tiempo, que son 15 días prorrogables, en cualquier caso, eh, además hay requisitos tales como pedir el acuerdo del Congreso para la segunda prórroga, eh, pero, pero bueno, yo creo que pueden ser cuestiones, pueden ser razones de otro tipo las que diriman la cuestión. En cualquier caso, el, el estado de emergencia se refiere a una grave alteración del orden público, cosa que aquí no hay. Puede ser un grave daño para la seguridad de la nación. La seguridad de la nación normalmente se mira desde el punto de vista de la seguridad externa. Ahí también hay un problema, podría haber un problema para declarar el estado de emergencia. Bueno, Raúl había pedido la palabra. Sí, profesor, muchas gracias. Eh, con respecto aquí, o sea, a calamidad pública, como por así decirlo, una cuestión interpretativa, este proceso de vinculación de un término a ciertos escenarios que suceden, ¿necesariamente hay que exponer ciertos hechos o se puede afirmar que ciertos términos tengan un solo concepto asociado sin referir la vinculación? Eh, a ver, voy a, voy a entender la pregunta en el siguiente sentido. ¿Son acaso ciertos hechos tan evidentemente catastróficos que no se requiere argumentar en torno a ellos? Es que ¿Es eso? más allá de eso, la palabra en sí, o sea, nos enfrentamos a un término que tiene un concepto amplio, que es el que nos Ajá. dio, por así decirlo, de la RAE, pero uno empieza a través de la exposición de ciertos hechos a, por así decir, desvincular ciertos posibles escenarios para el concepto, para el Ajá. término, perdón. Sí, sí. Entonces, ¿qué o sea, existen términos que en sí no requieran de este proceso o más allá, este proceso cómo se hace paso a paso? A ver, de buenas a primeras, a priori uno podría decir que por regla general este es un proceso que ha de hacerse paso a paso en casi todos los conceptos jurídicos. Sin embargo, hay ciertos conceptos o ciertas nociones del lenguaje que no requieren una argumentación de esta naturaleza. Por ejemplo, si yo digo, si decimos que el año termina el 31 de diciembre, bueno, no hay mucho más que decir salvo que el 31 de diciembre se da por finalizado el año. Basta con que sea 31 de diciembre, basta que transcurran esas 24 horas para que el año haya dejado de existir. Lo mismo pasa con los plazos de nulidad, lo mismo pasa con los plazos de prescripción, etc. Los plazos, por regla general, no son tan argumentables. Puede haber, desde luego, alguna posibilidad de confusión, pero no. En el caso de calamidad pública es todo lo contrario. Se trata de un concepto a tal punto polisémico,
que la determinación de un determinado supuesto de hecho, o sea, la incardinación de un determinado supuesto de hecho, dentro del concepto de calamidad pública requiere una argumentación. Ahora, me parece que si uno hiciera una encuesta en distintas áreas del derecho, la mayor parte le podría decir que en definitiva la mayoría de los conceptos jurídicos requieren una cierta argumentación eh, para referir a ellos unos determinados supuestos de hecho. No sé si le respondo, Raúl. Sí, o sea, en cierto sentido sí. El tema también es acerca del proceso, el paso a paso. Pero eso entiendo que lo vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, la argumentación no tiene reglas de partida. Ya. Lo que usted tiene que hacer en quien le escucha es aportar a tal punto razones que le permitan a usted convencer de lo que está diciendo. Ese es el punto. La argumentación, los pasos de la argumentación no están reglados. No están reglados. Perfecto. Y ellos tienen lugar conforme a cómo usted estructura una argumentación. Si aquí el presidente de la República hubiese dicho, en lugar de decir todo lo que dijo, hubiese dicho, no sé, mire, el coronavirus es una plaga bíblica, no sé, el coronavirus nos va a matar a todos, probablemente eso no habría dado pie a justificar la idea de calamidad pública. No sé si me entiende. No cualquier razón sirve, solamente ciertas razones. Y claro, no tenemos una guía para que nos diga cuáles son las razones que tenemos que aportar, solamente tenemos que tener presente que las razones en un ambiente, en un diálogo sin coacciones, terminan por convencer. En un diálogo sin coacciones. Eso es importante. Perfecto. Vale, muchas gracias. Bien, bien. Tomás, tiene la palabra. Profesor, Adelante. usted Bien. dijo que le da un punto al convencionalismo para efectos de construir el concepto de calamidad pública, Sí, pero si uno aborda también la tesis del esencialismo conceptual, uno también podría construir un concepto de calamidad pública, intentando como de cierto sentido encontrar un sentido unívoco para el término y asociarlo a determinados hechos, o no se podría. eh, a ver, juéguesela usted. ¿Por dónde va su argumentación? Porque, por ejemplo, uno dice ya, abordo la tesis del convencionalismo para efectos de decir de que el significado de un término uno lo puede ir construyendo de acuerdo a determinadas circunstancias que vayan ocurriendo en la comunidad y que podamos ir atribuyéndole sentido a este término, para Ujú. efectos de enriquecerlo. Pero si, por ejemplo, uno dijera, no, pero yo sostengo la tesis del esencialismo conceptual en que el término calamidad pública solo tiene un único y verdadero significado y que por ende hay que encontrar ese verdadero significado. Pero si uno llegara a través de un ejercicio, una operación intelectual, encontrar ese único y verdadero significado, Ujú. aún así podría extenderlo a otros supuestos que pudieran quedar comprendidos dentro de este término. A eso es Bueno, lo que me refiero. examinemos lo siguiente. Eh, Ahí, en el apunte que ustedes tienen a la vista en este minuto, en el apunte se dice que más o menos la premisa del cognitivismo, del cognoscitivismo, es que el significado o sentido es anterior al acto de interpretación. De modo que se trata de un sentido preexistente. ¿Ya? Tenemos dos posibilidades. Eh, Desde el punto de vista cognoscitivista, uno podría afirmar, mire, lo que pasa es que calamidad pública, el sentido preexistente es cualquier acto de la naturaleza o de los seres humanos que afecte gravemente a una gran parte de la población. Bueno, podría ser ese. Y podría ser que, claro, cada vez que hay un supuesto determinado, eh, si vemos cuáles son las características que tiene y ellas corresponden a ese sentido que es la medida pública, perfectamente un cognoscitivista podría decir, mire, no hay ningún problema. Esa sería una opción. Otra opción sería que calamidad pública hiciera alusión a ciertos y determinados hechos.
Por ejemplo, el constituyente en el año 1980 pudo haber pensado en calamidad pública, en un terremoto, en un tsunami, y probablemente si indagamos en las actas de la comisión Ortúzar, probablemente vamos a dar con uno de esos sentidos y vamos a descubrir que uno de los que integraban la comisión dijo, mire, esto es en caso de terremoto. Otro llegó y dijo, mire, esto es un caso de tsunami. Pero ¿qué pasa si encontramos con que, o si más bien no encontramos una epidemia? Aun cuando las epidemias son tan antiguas que probablemente están en la mente del constituyente. Pero, ¿y qué pasaría si tenemos una tormenta solar que provoca el aumento de la radiación a tal punto que la sola exposición durante unos minutos a la luz solar provoca cáncer a la piel de manera fulminante? ¿Qué pasaría en tal caso? ¿O qué pasaría en el caso en que si los pronósticos son ciertos, el mar va a aumentar a tal punto su nivel que ciudades como Valparaíso o Viña del Mar van a desaparecer por lo menos la costa y todas las zonas aledañas, probablemente entre 500 metros y 1 kilómetro? No lo sabemos. Probablemente ese tipo de calamidad no haya estado en la mente del constituyente. Entonces, la pregunta es, si hay un sentido anterior, hay que descubrirlo. Y lo que le da posibilidad de subsistir a una tesis como esta es que en este caso el concepto de calamidad sea tan amplio que abarque un sinnúmero de, de casos. Esa sería la forma de justificar el ejercicio que acabamos de hacer con el cognoscitivismo. Tampoco es algo que yo descarte, pero me da la impresión de que en el ejercicio que hemos visto, el concepto de calamidad pública, en el caso que nos afecta, se ha construido sobre la base de una proposición de ciertos hechos que terminan por hacernos decir, sí, pienso yo, sin saber qué pensaron los constituyentes del año 80, pienso que el concepto de calamidad pública puede usarse para una epidemia como la del coronavirus. De todas maneras, es discutible y estamos para eso, ¿no? Para hacernos cargo de esa discusión. No sé si le respondí, Tomás. Sí, muchas gracias, profesor. O sea, yo coincidía con usted, pero decía, pero también esto se podría justificar en cierto sentido desde la teoría cognitivista, entonces quería saber cuál era su opinión al respecto. Sí, yo debo decir en cualquier caso que el cognoscitivismo no me parece en absoluto descartable. Creo que hay muy buenas razones detrás de las teorías cognoscitivistas. Pero bueno, la verdad es que mirado sin apasionamiento a estas teorías, claro, uno le puede conceder algunos puntos a una de ellas. Bueno, veo que no hay más preguntas. Bien. Profe, yo tengo una pregunta. Adelante. La escribí en el chat en todo caso, pero la pregunta era que al final usted dijo algo así como que la palabra construyó el supuesto y no el supuesto construyó la palabra. Cuando estaba hablando sobre la idea de calamidad. ¿Lo entendí bien o no? A ver, una frase así yo no la recuerdo, pero yo, a ver, lo que tengo que haber dicho más o menos es lo siguiente. Respecto de calamidad pública, ¿cuáles son los supuestos? Y lo que hace el decreto que declara el estado de emergencia, el estado de catástrofe, lo que hace ese decreto es construir o aportar información para la construcción de una acepción del concepto de calamidad pública. Es decir, frente a la pregunta, a ver si lo puedo decir con claridad,
frente a la pregunta, ¿es la epidemia del coronavirus una calamidad pública? Lo que hace la autoridad es aportar hechos que terminan por convencernos de que sí lo es. Luego, el concepto de calamidad pública, para incorporar dentro de sí a la epidemia del coronavirus, ha tenido primero que pasar por la construcción o la demostración, la evidencia de que ese supuesto es una calamidad pública. No sé si respondo. Sí, profe, gracias. Muy bien. Bueno, nadie más levanta nada. Bien. Si no hay más preguntas sobre esta parte de la materia, parte que yo considero sumamente interesante, pero tampoco nos podemos quedar ahí, voy a seguir adelante con otra parte. A ver, me voy a referir y voy a entrar en el documento 1.1c, lo he llamado así, 1.1c, la letra C, porque en realidad es un documento que sigue esta idea de introducción, sigue dentro de la noción general de introducción. Entonces, es la continuación, por eso lo he llamado 1.1c. Desde luego ustedes saben que esta C mayúscula se refiere a contenidos. Y la R, cuando aparece, es de recursos. Bien. Veamos. Estamos con... Perdón, tengo una conexión un poquito inestable. Perdón, a esa R me refería. Cada vez que hay una R ahí, significa recursos. Si hay una E, significará ejercicio. En fin, es para diferenciar nada más, para que no se pierdan. Bien, vamos con los tipos de interpretación. Veamos, ¿qué tenemos que decir a efecto de? Yo siempre parto con la noción medieval de, o la construcción en el medievo de la teoría o de la doctrina de la interpretación. ¿Por qué me voy al medievo? Porque de partida uno no podría afirmar que la teoría de la interpretación es moderna. No. La teoría de la interpretación o la doctrina acerca de la interpretación, cualquiera que ésta sea, tiene sus orígenes en el derecho romano. Pero fue muy bien modelada por la doctrina medieval, que tomó estos textos de origen romano, les dio una vuelta y los desarrolló todavía un poco más. Bien, ¿sobre qué se pronuncian los juristas medievales? Ellos, desde luego, no es que se les ocurra, después de mucho darle vueltas, después de varios textos que preceden a una elaboración un poquito más refinada, ellos sostienen que desde el punto de vista de los efectos y desde el punto de vista de la extensión obligatoria de una interpretación, esta puede ser de tres tipos. A la primera le llaman una interpretación necesaria o necesaria et generalis. Esta interpretación es lo que en la doctrina moderna se llama una interpretación auténtica. Cuando los juristas medievales dicen que una interpretación es necesaria, están diciendo que es obligatoria. En ese sentido es necesaria, obliga. Y en segundo lugar, cuando sostienen que es generalis, quiere decir que todos se ven afectados. Quiero decir previamente que cuando ellos se están refiriendo a la interpretación necesaria, están haciendo referencia a la interpretación que hace el emperador a través de una constitución imperial, a través de normas emanadas del emperador, cuando interpreta una determinada ley. Todo lo que estamos viendo aquí es una teoría de la interpretación de la ley. Por lo tanto, cuando ellos hablan de la obligatoriedad, el supuesto de hecho es que en este caso el emperador es el que establece
promulga, redacta, publica una ley interpretativa. Entonces dicen, es obligatoria y se extiende a todos. Ahora, salvo, bueno, de lo que acabo de decir, salvo por costumbre, ella se encuentra redactada en una ley. Se encuentra redactada en una ley. Y es, desde luego, una interpretación auténtica porque la hace el mismo legislador, es decir, el emperador. Y en ese sentido, la interpretación auténtica supone que el legislador es el más autorizado para interpretar lo que él ha sostenido. ¿Por qué decían esto los medievales? Porque, como ellos trabajaban sobre textos romanos y vivían bajo un imperio llamado Sacro Imperio Romano Germánico, ellos sostenían que el emperador Justiniano, ya que las normas, ya que los textos del derecho romano provenían o habían sido sancionados por el emperador Justiniano, eran normas imperiales. Y por lo tanto, el emperador que ellos tenían, bajo el cual vivían, era heredero de ese otro emperador y por lo tanto, desde un punto de vista muy abstracto, era el mismo emperador el que interpretaba la ley. Bueno, ese sería el primer tipo, necesaria et generalis. Un segundo tipo, que correspondería a la interpretación judicial, la llaman ellos una interpretación necesaria sed non generalis. O sea, necesaria pero no general. ¿Y por qué no sería general, no obstante ser obligatoria? Porque ya una sentencia judicial no podría extenderse a todas las personas, sino que solamente afectaría a las partes en el juicio. Y finalmente, ellos hablan de una interpretación que no sería ni necesaria ni general. Ninguna de las dos. Por lo tanto, ni es preceptivo seguirla, ni nadie tendría por qué seguirla. No es que sea una, tampoco hay que ver aquí una interpretación, no sé, deleznable, reprochable. No, 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 no. Se trata de otra cosa. Se trata de una interpretación que en principio no es coactiva. No obliga, y menos obliga a nadie en particular. ¿Cuál es esta interpretación? La de los doctores, la de los, ellos lo llamaban doctores, la de los propios juristas de la época. Las obras jurisprudenciales no son obligatorias. Es más, si ustedes mismos argumentaran frente a un tribunal hoy en día e hicieran valer la doctrina de un determinado autor, el tribunal no tendría por qué verse constreñido a seguir esa misma interpretación. Puede hacerlo porque le da razón, porque le encuentra razón, pero no está obligado a hacerlo. En ese sentido, la interpretación doctrinal no es o no sería, desde el punto de vista de los medievales y también desde el punto de vista nuestro, no sería necesaria. Menos podría ser general, si no es necesaria. Menos podría ser general. Tampoco es general la interpretación judicial, pero por lo menos afecta a las partes en juicio. La interpretación doctrinal es probable que ni siquiera obligue al propio jurista que la dice. Como decía un connotado pensador en Chile, no estoy obligado a estar de acuerdo con lo que yo pienso. Entonces, desde esa perspectiva, uno podría decir, en ese sentido hay que entender este último tipo de interpretación. Ahora, yendo más a la doctrina de la interpretación dentro de nuestro país, nosotros encontramos, desde luego, varios tipos de interpretación. Algunos que están dentro de lo que ya hemos visto y otros que son diferentes y hasta novedosos. Tienen aquí ustedes 5 tipos de interpretación. Lo están leyendo, por lo tanto no es necesario que haga referencia a cada uno de ellos. Partamos por las 2 primeras. ¿Qué sabemos de la interpretación administrativa? La interpretación administrativa, para que lo sepamos, es la que realizan ciertos órganos de la administración pública, o ciertos órganos de la administración más genéricamente,
respecto de ciertas normas legales o bien de ciertas normas emanadas de esas propias instituciones públicas. Esa es la interpretación administrativa. El mejor ejemplo de interpretación administrativa sería los dictámenes, por ejemplo, que da a conocer cada cierto tiempo la Contraloría General de la República. Ese es el mejor ejemplo de interpretación administrativa. Es uno de varios ejemplos, pero es paradigmático. ¿Qué podríamos decir en torno a la interpretación auténtica, que nosotros sabemos la realiza el legislador, y la interpretación administrativa, que la realizan órganos de la administración? Hay ciertas diferencias. Por ejemplo, en quién la realiza, en la persona o en la autoridad que la realiza, en la relación que tiene esa autoridad con el texto interpretado y en la extensión de los sujetos obligados. ¿Por qué? Porque la autoridad que realiza la interpretación no es la misma en la interpretación auténtica que en la interpretación administrativa. En la interpretación auténtica, como todos sabemos, la autoridad que realiza esa interpretación es el legislador. En cambio, en la interpretación administrativa son órganos de la administración. Pero además, ¿cuál es la relación que tienen, y ya me voy a referir al último punto, cuál es la relación que tiene el autor con el precepto interpretado? Muy sencillo. Cuando el legislador interpreta una ley, lo que hace es interpretar un texto otorgado por ese mismo legislador. Es decir, podríamos decirlo en términos muy, muy atécnicos y hasta coloquiales. El legislador se interpreta a sí mismo, podríamos decirlo así. ¿Por qué? Porque el texto interpretado se entiende hecho por un legislador, dicho en términos muy abstractos, y luego la norma interpretativa se entiende hecha por este mismo abstracto legislador que habría sido el autor del anterior. No ocurre lo mismo con la interpretación administrativa porque la autoridad que interpreta, por ejemplo, el Contralor General de la República, no es quien ha otorgado la norma, no es legislador, es una persona diferente. Por lo tanto, en principio, como no está interpretando, no está aclarando los términos de algo que él haya escrito, sino de lo que otro escribió. Bueno, esa es una diferencia en torno a la relación de la autoría con el precepto interpretado. Pero vamos con la extensión de los sujetos obligados. No es necesario que me refiera a la extensión de los sujetos obligados por la interpretación auténtica, porque sabemos que son todos los ciudadanos que se encuentran en los supuestos que declara esa norma interpretada y a su vez la norma interpretativa. Pero ¿quiénes son los sujetos obligados por la interpretación administrativa? Eso es distinto. Fíjense en lo siguiente. En primer lugar, están obligados a seguir la interpretación administrativa los departamentos y los funcionarios del servicio público de los cuales emana la interpretación. Vamos a ver. ¿Cuál sería el fundamento? En la Ley de Bases de la Administración Pública se establece en su artículo 7 que los funcionarios de la administración están afectos a un régimen jerarquizado y disciplinado, y por lo tanto deben obedecer las órdenes que les imparte el superior. Lo que quiere decir que si el superior jerárquico interpreta una norma jurídica, en virtud del principio de jerarquía, los funcionarios de la administración del Estado tienen que obedecer precisamente esa interpretación como si fuese una orden. Como si fuese una orden. Y algo parecido se establece en el llamado Estatuto Administrativo, en el artículo 61F. Pero vamos un poquito más allá. ¿Qué pasa con la Contraloría General de la República? Que, como dije, es el órgano que paradigmáticamente realiza la interpretación administrativa. La propia ley, la llamada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, establece que los informes que emanan de esta son obligatorios para
los funcionarios que correspondan, dependiendo del área en que se dan estos informes, en los casos concretos a que se refieren. Eso es lo primero. Pero, y aquí viene algo bien importante, dice lo siguiente, que los abogados fiscales o asesores jurídicos de las distintas oficinas de la administración pública o instituciones sometidas al control de Contraloría, ojo con eso, que no tienen o no tengan a su cargo defensa judicial, o sea, que no estén a cargo de la defensa judicial, quedan sujetos a la dependencia técnica de Contraloría. Y aquí viene. Cuya jurisprudencia y resoluciones deben ser observadas por esos funcionarios. Luego, uno podría decir que en términos generales, todos los órganos de la administración pública, salvo aquellos que tienen a su cargo una defensa judicial, están obligados por la jurisprudencia y resoluciones de la Contraloría General de la República. He ahí la mejor manifestación, por un lado, del principio jerárquico, pero además la principal manifestación de cómo la interpretación administrativa, en este caso la de la Contraloría General de la República, afecta a la generalidad de funcionarios de esa misma administración. No solo de la Contraloría, sino de cualquier otra parte de la administración. Y prueba de lo cual son las constantes disputas que muchas veces se tienen a través de los medios de comunicación entre los funcionarios afectados y el Contralor. Precisamente porque, bueno, que estén obligados no quiere decir que no vayan a ser muy poco resilientes frente al control que hace de la administración, la Contraloría. Pero aparte de la Contraloría, y creo que ya con esto vamos a ir dando por finalizada la clase, nos quedan un poquito más de 10 minutos, hay otros órganos de la administración que pueden interpretar administrativamente determinadas normas y hacer que esta interpretación sea obligatoria para un gran número de personas. A ver, la Superintendencia de Seguridad Social, por ejemplo, puede ordenar a las instituciones sometidas a su fiscalización, por ejemplo, al que antes se llamaba INP, a esta institución que es la que distribuye la jubilación, las pensiones de las personas que están sujetas todavía al régimen estatal, al sistema de reparto. El superintendente de bancos e instituciones financieras, a las empresas vigiladas, por regla general, todas las que se llaman y operan como bancos y otras instituciones financieras. El superintendente del administrador de fondos de pensiones, de la AFP, pues bien, a las AFP. Fíjense en esta norma. El superintendente puede fijar la interpretación de la legislación y reglamentación del sistema, con carácter obligatorio para todos. Y asimismo, bueno, esto ya no es interpretación, dictar normas generales para su aplicación, es decir, normas que permitan la aplicación de esta interpretación. Otros organismos que pueden interpretar administrativamente, los que aparecen en esta larga lista y que pueden cotejar mirando la diapositiva que tienen ante ustedes. Pero si estos son los obligados frente a la interpretación administrativa, ¿quiénes quedan fuera, exentos de esta interpretación administrativa? Y esto es bien interesante. No quedan afectos a la interpretación administrativa los particulares usuarios de un servicio público. Todos aquellos entes públicos o privados que no sean fiscalizables por el instituto emisor de la interpretación. Y esto es muy importante. Los tribunales de justicia. Los tribunales de justicia no están afectos a la interpretación administrativa. Por lo tanto, puede ser que un tribunal esté en desacuerdo con un dictamen de la Contraloría y resuelva en contra de este. Claro, en tal supuesto vamos a encontrarnos con que hay una contienda de jurisdicción
o de competencia, en cuyo caso el Senado va a tener que resolver, pero, y esto es lo que quiero poner de manifiesto, la interpretación administrativa tiene como límite la interpretación que realizan los tribunales, la interpretación judicial. Desde luego, el legislador tampoco está afecto. Bien, sobre este punto, lo remito a esta obra del profesor Alejandro Guzmán.